Bienvenidos a esta cuarta velada, que es la última. Como siempre tenemos un texto que es un hipertexto. Van a encontrar el tema que hoy nos ocupa, fotos, videos y referencias bibliográficas, y habrá un material extra. Y como siempre, para cerrar nuestro encuentro, los que tengan ganas de compartir algo, pareceres, que algunos ya fueron compartiendo, está el sitio del foro. Según nuestro cronograma, entonces, lo que vamos a trabajar son los momentos o fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Estas son conocidas como etapas del duelo para la autora Kubler-Ross. Vamos a trabajar otras posiciones llamadas constructivistas y al final una breve entrevista y algunas preguntas de cómo acompañar un duelo. Acá tenemos alguna referencia de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ya fallecida, con lo que fue las etapas del duelo. No solo de aquel que está, digamos, atravesando ese proceso de enfermedad y de morir, sino también se piensa para los familiares o personas allegadas que acompañan ese momento de pasaje a la muerte. Esto se lo conoce como momentos evolutivos. Después vamos a ver, por ejemplo, que hay algunas otras teorías, como la de William Worden, en donde dice que estas etapas la persona es más bien pasiva, entonces él lo piensa, ¿no?, al modo freudiano, como un trabajo, una tarea, como algo activo de parte de la persona que está atravesando por ese momento. Escribe un libro que se llama Tratamiento del Duelo, ¿no? Casi un libro de autoayuda, pero también como una referencia para los terapeutas que trabajan en el acompañamiento a estos momentos. Acá hay una pequeña referencia de temas que ya fuimos trabajando, de la muerte biológica, la muerte individual, a lo que se conoce como esa muerte social, y entonces cómo ese duelo pasa también a transformarse en un momento con rituales sociales, y cómo los seres queridos, ¿no?, respecto a esa persona que está muriendo, cómo viven, cómo transitan ese pasaje o ese momento final de conclusión de la vida. Acá encontramos, como siempre, algunas referencias históricas, ¿sí? Por ejemplo, acá la fotografía mortuoria, eso no lo vimos en otros capítulos, por eso me pareció interesante establecerlo acá. También se lo puede pensar en los cementerios, que hay fotos, ¿sí?, de las personas, hay ofrendas, este ritual, ¿no?, para los que son religiosos, en las misas, los obituarios, en los periódicos, la escritura posterior, los videos, en las redes también se ven, ¿no?, mensajes, palabras de despedida, recorrido de fotos de momentos vividos con esa persona. Acá un breve pasar por Freud, pero ya lo trabajamos en forma intensa y profunda en la clase anterior desde la mirada psicoanalítica, pero esta es una mirada más bien descriptiva, fenomenológica, no va a los procesos internos de los sujetos, sino más bien una descripción más bien estadística de cómo se observa, ¿sí?, ese pasaje. Si bien algo que se le dice a esta teoría es que las etapas quizás son como tienen cierta fijeza o son estáticas, en realidad en su libro ella no dice que estas etapas necesariamente se dan una atrás de la otra, sino que observa esos momentos, pero que en cada persona se pueden dar de forma diferente. De hecho, se puede pasar por una etapa y después retroceder y volver a la otra, y es una postura, por supuesto, optimista de parte de ellos pensar que todos llegan a la aceptación.
La clínica y las vivencias y las experiencias, por lo menos mías en la clínica, no tienen que ver con eso, ¿no? Alguien se puede morir y se puede morir enojado y la familia también permanecer en ese estado de enojo durante mucho tiempo, lo cual hace que ese duelo sea más doloroso de lo habitual que es ese proceso de duelo en particular, ¿no? Y que no le permite a la persona despedirse, por ejemplo, de los objetos. Uno ve a veces algunas habitaciones que quedan intactas durante mucho tiempo, ¿no? Como procesos detenidos. Ahí no diríamos que hay un duelo porque hay una fijación en ese momento de la historia. Otro autor, John Bowen, que algunos los deben conocer por su teoría del apego, también, ¿sí?, se usa para pensar en ese proceso de duelo, con una fase de embotamiento, una fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, una fase de desorganización o desesperación y una fase de un grado mayor o menor, pero hay una reorganización, ¿sí?, de ese momento anterior caótico. Y volvemos a tomar a William Worden, que lo vimos, ¿no?, en ese ayuda terapéutica respecto a lo que sería esa fase, que él lo pone como tareas o trabajos. Y va a dividir ahí, ¿no?, con una serie de tareas que deberían llevarse a cabo para la conclusión de un duelo y que ese duelo deje las menor cantidad de cicatrices o estragos posibles para esa persona. Y la mirada constructivista, que yo les decía, es la de Robert Neimeyer, es su libro también, que se considera, ¿no?, como un libro de referencia, que Aprender de la pérdida. Habla también digamos, de pasajes o atravesamientos de duelos por pérdidas, pero también se puede pensar, por ejemplo, para un divorcio, para la pérdida de un trabajo, para la mudanza o a otro país, ¿sí? Y él lo que propone ahí es la reconstrucción final de significados respecto a esas pérdidas, que dice que es un proceso natural a lo largo de la vida de todas las personas, ¿no? Acá hay un fragmento de una entrevista para, digamos, seguir preguntándonos acerca de esas pequeñas posiciones de pérdida y si se puede aconsejar algunos consejos, ¿sí?, posibles para acompañar esos momentos dolorosos. Como siempre, como les dije antes, nos vemos en el foro, acá está la bibliografía de referencia que pueden usar para ampliar la temática y habrá material extra. Nos vemos.